bounds. Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Una función f es aditiva si para todo par de elementos en su dominio xy, f de x más y es igual a f de x más f de y. Suponga que f es una función aditiva en los enteros positivos. De las siguientes afirmaciones sobre f, primero, f de n es igual a n f de 1. Segundo, f de nk es igual a f de n por f de k. Tercero, f de n al cuadrado es igual a 2n. Y cuarto, f de 2n es igual a 2f de n. ¿Son verdaderas? Entonces debemos analizar las cuatro afirmaciones para ver cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Pero para lo primero que tenemos que saber es que nos están diciendo acá que una función f es aditiva si cumple esta condición. Entonces, tenemos que saber que no todas las funciones son aditivas. Pero para facilitar los cálculos vamos a trabajar con funciones lineales que son las más sencillitas. Entonces, las funciones afines, o sea, es que de las funciones lineales están las que son afines y las no afines. Las funciones lineales afines son aquellas que son de la forma mx más b, donde b es diferente de cero. O sea, tiene esta forma la función afín. Tiene una pendiente y tiene una ordenada al origen, pero es diferente de cero, o sea, que la recta no pasa por el origen. Ese tipo de funciones no son aditivas. Vamos a mostrar por qué no son aditivas. Porque si fuera aditiva, entonces tendría la siguiente condición. Digamos que la función f de x 3x más 5 fuera una función aditiva. Entonces, debería cumplir esta condición. Entonces, démosles un valor a x y a y. Por ejemplo, digamos que x sea 2 y y sea 3. Entonces, lo que estamos diciendo es que si esto es aditivo, entonces f evaluada en 2 más 3 debería ser igual a f evaluada en 2 más f evaluada en 3. F evaluada en 2 más 3 es lo mismo que f evaluada en 5. Y entonces f evaluada en 5 es coger la función y reemplazar a x por 5, es decir, 3 por 5 más 5. Y eso debería ser igual a evaluar la función en 2 y sumarle la función evaluada en 3. La función evaluada en 2 es coger 3 por 2, o sea, reemplazar x por 2. Entonces 3 por 2 más 5 y acá reemplazar por 3. 3 por 3 más 5. Entonces 3 por 5 es 15 y 15 más 5 nos da 20. Esta parte de acá nos da 20. Y en la parte de acá nos da 3 por 2, 6. 6 más 5, 11. Y acá nos da 3 por 3, 9. Y 9 más 5, 14. Se supone que 20 debería ser igual a 11 más 14. Y eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque es que lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una función afín, donde el término acá es diferente de 0, entonces lo que pasa es que ese 5 queda doblemente acá. O sea, la parte de los multiplicadores sí aplican, sí se cumplen, porque es como si fuera una propiedad distributiva. El f distribuye al 2 y distribuye al 3, es decir, f de 2 más f de 3. Si solamente fuera esa parte, sí funcionaría. Vean que 3 por 5 es lo mismo que 3 por 2 más 3 por 3, porque 3 por 2 6 y 3 por 3 9, 9 más 6 15 y 3 por 5 15, funcionaría. Pero entonces lo que pasa es que al ser la ordenada al origen diferente de 0, entonces lo que pasa es que aquí me van a quedar dos veces el 5, o sea 10, y aquí me va a quedar uno solo. Entonces por eso la igualdad no se cumple para las funciones afines. Para que se cumplan las funciones tienen que ser de la forma mx, donde b es 0. Entonces es decir que la recta pase por el origen. Entonces una función aditiva, por ejemplo, puede ser esta. F de x igual a 3x. Porque si hacemos lo mismo que hicimos con la de acá, entonces tendríamos f de 2 más 3 sería igual a f de 2 más f de 3. Entonces 2 más 3 es 5. Quiere decir que si evaluamos la función en 5, 3 por 5 nos da 15. Y eso es igual a evaluar en 2 y sumarle la evaluación en 3. Entonces f evaluada en 2 es 3 por 2, 6. Y f evaluada en 3 es 3 por 3, 9. Y 6 más 9 es 15, que es igual a 15. O sea, se cumple. Entonces, teniendo en cuenta que esta función sí es aditiva, miremos todas las afirmaciones respecto a esta función. Entonces nos dice la primera que f evaluada en n es igual a n multiplicado por f de 1. Entonces vamos a hacer eso. Entonces acá recordemos que nuestra función es 3x. Y vamos a mirar todas las afirmaciones respecto a 3x. Nos dicen que f de n es igual a n por f de 1. ¿Qué quiere decir? Que si evaluamos la función en n,
es igual a multiplicar n por la función evaluada en 1. Entonces f de n entonces tendría 3x, pero como x lo reemplazamos por n, nos quedaría 3n. Y eso debería ser igual a n que multiplica la función evaluada en 1. O sea, 3 por 1, 3. Y 3 por 1, 3 por n, 3n. Y 3n es igual a 3n, por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Podemos decir que la primera es verdadera. Lo hubieran podido hacer con un número y también les funciona. Digamos que n sea 5. Entonces digamos f de 5. Digamos acá reemplazamos por 5. Entonces 3 por 5 me daría 15. Y eso sería igual a multiplicar el 5 por la función evaluada en 1. 3 por 1 es 3, o sea que me quedaría 5, que es el valor de n, por la función evaluada en 1, que es 3. Y 15 es igual a 5 por 3, también se cumple. Vean que con un ejemplo numérico también se cumple. Entonces confirmamos que la primera afirmación es verdadera. Miremos la afirmación 2. La afirmación 2 nos dice que f de nk es igual a f de n por f de k. Entonces miremosla. Tenemos la afirmación acá. F de nk es igual a f de n por f de k. Entonces tenemos f de nk es coger y reemplazar la función x por nk. Entonces sería 3nk igual a evaluar la función en n, es decir que donde a x reemplazamos por n. Entonces sería 3n por f de k, que es reemplazar x por k. Entonces quedaría 3k. Y 3nk sería igual a 3 por 3, 9nk. Vean que 3nk y 9nk no son iguales, porque este es 3 veces este. O sea, esta es el triple de este. Por lo tanto, esta afirmación no se cumple. Y podemos decir que la 2 es falsa. Si ustedes también hubieran querido hacerlo con un número, lo podemos hacer. Digamos que n sea, por ejemplo, 2 y k sea, por ejemplo, 5, por ejemplo. Entonces, f de 2 por 5, o sea, f de 10, debería ser igual a f de 2 por f de 5, siendo n2 y k5. Si esta afirmación fuera verdadera, entonces debería cumplir esto de acá, que f de 2 por 5, o sea, f de 10, es igual a f de 2 por f de 5. F de 10 es coger la función y evaluar a x por 10, entonces 3 por 10 nos da 30. Y eso se supone que debería ser igual a evaluar la función en 2, es decir, 3 por 2, 6, y acá evaluar la función en 5, 3 por 5 es 15. O sea que 30 debería ser igual a 6 por 15, pero eso es falso porque vean que acá es 30 y 6 por 15 me da 90. Vean que no me da igual. Y numéricamente nos damos cuenta que se da la misma relación acá. 9nk es el triple de 3nk y 90 es el triple de 30, por lo que se ve la misma relación numéricamente que algebraicamente. Pero ahí concluimos que es falsa. Entonces tenemos que la afirmación 1 es falsa y la 2 también. Entonces vamos con la afirmación 3. Nos dice que f de n al cuadrado es igual a 2n. Entonces vamos a pasar la afirmación para acá. Entonces tenemos f de n al cuadrado es igual a 2n. Entonces lo que me está diciendo f de n al cuadrado es coger la función y donde está x reemplazarla por n al cuadrado. Entonces sería 3 y en vez de x ponemos n al cuadrado. Igual a 2n. Acá no evaluamos nada porque no nos está diciendo f de algo, o sea que no hay que evaluar nada, simplemente queda 2n. Y 3n al cuadrado y 2n no son iguales. Esta afirmación también es falsa. Vean que no hay necesidad de comprobar la 4, porque si se dan cuenta en las opciones de respuesta, nos están pidiendo cuáles son verdaderas. Tienen que ser verdaderas 2. Y ya vimos que 2 son falsas y la primera es verdadera, por lo tanto la cuarta debería ser verdadera. Es decir que la respuesta correcta sería la opción C. 1 y 4 son las verdaderas. Pero sin embargo, vamos a corroborar que lo que estamos diciendo es cierto. Entonces vean que la afirmación 4 nos dice que f de 2n es igual a 2 por f de n. Es decir, que vamos a coger la función 3x y donde está x reemplazar por 2n. 3 por 2n igual a 2 que multiplica a f evaluada en n, o sea, reemplazar x por n, 3n. Y vean que 3 por 2 es 6n y 2 por 3 es 6n, o sea que 6n es igual a 6n. Como nos dio de verdadero, esta afirmación corroboramos que es verdadera. Hubieran podido hacerlo con un ejemplo numérico y comprueban que también es verdadero, pero ya no lo voy a hacer. Entonces concluimos que la respuesta es la opción C.
Espero que el razonamiento que se usó para la solución de este problema les haya servido. Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Espero que estén muy bien, hasta un próximo video.